La cabeza de Alejandro daba vueltas, y el murmullo del restaurante parecía un zumbido distante. Intentó procesar la información, la imagen de Pilar y la pequeña Carmen mezclándose en su mente. El dolor de haber perdido años de la vida de su hija, de no haber presenciado sus primeros pasos, sus primeras palabras, era casi insoportable. Un sentido de urgencia lo dominó. Necesitaba entender, necesitaba saber qué había sucedido todos esos años atrás. ¿Por qué Pilar lo abandonó? ¿Por qué le escondió a Carmen? La urgencia en el pedido de la niña. Señor, ¿podría casarse con mi mamá? Ahora tenía un sentido doloroso. No era solo un pedido inocente, sino un grito de auxilio, la prueba viviente de una historia que él no conocía. Una historia que lo involucraba de una forma que jamás imaginó. Con una calma que no sentía por dentro, Alejandro logró preguntar a Carmen dónde vivía, dónde encontraría a su madre. La niña, aún con los ojos grandes y llenos de esperanza, le dio la dirección. Un barrio humilde en la zona este, un lugar muy distante del mundo de lujo y poder en que Alejandro vivía. La discrepancia entre los dos mundos lo golpeó de lleno. Pilar, la mujer que él amó, estaba en dificultades, y él, que tenía tanto, estaba ajeno a todo. Una amargura creció en su pecho, una rabia dirigida a sí mismo por no haber investigado más a fondo, por haber aceptado su partida como un destino inevitable. Le prometió a Carmen que iría allí, que hablaría con su madre. La promesa no era solo para la niña. Era para sí mismo, para el hombre que fue un día y para la vida que sentía le había sido robada. El almuerzo fue olvidado y lo único que importaba era reencontrarse con Pilar y finalmente desvelar los secretos que los mantuvieron separados durante tanto tiempo. Pagó la cuenta a toda prisa, sintiendo una urgencia que iba mucho más allá de cualquier reunión de negocios. Era una carrera contra el tiempo, para recuperar el tiempo perdido, para entender el pasado y, quién sabe, reconstruir un futuro. El trayecto hasta la zona este, que para muchos sería solo un viaje demorado, para Alejandro fue una tortura lenta, cada semáforo y cada embotellamiento intensificando la ansiedad que lo consumía. Su mente volaba, revisitando los últimos 8 años, los días en que él se forzó a creer que Pilar era solo un recuerdo, un capítulo cerrado. Se acordó de la última vez que la vio, una despedida abrupta, con ella solo diciendo que ya no podía más, que eran de mundos diferentes. En 1970, ese momento, el dolor fue inmenso, pero la explicación superficial la hizo parecer débil, y él, en su juventud y orgullo herido, se convenció de que ella no era quien él pensaba. Ahora, con Carmen y la amenaza de desalojo, la historia parecía mucho más compleja, cargada de secretos que él apenas podía imaginar. Un presentimiento sombrío se instalaba en su pecho, la intuición de que había algo mucho más grande detrás de ese abandono. Al llegar a la dirección que Carmen le había dado, Alejandro se encontró con un edificio simple, con la pintura desgastada y aires de abandono. El contraste con su mundo era flagrante y un pinchazo de remordimiento lo golpeó nuevamente. ¿Cómo pudo haber estado tan ajeno? Subió las escaleras con el corazón latiéndole a 1000, cada escalón acercándolo a una verdad que temía y deseaba. Llamó a la puerta y esperó, la respiración contenida en la garganta. Cuando la puerta se abrió, sus ojos se encontraron con los de Pilar. El tiempo parecía haberse detenido. Ella estaba más delgada, con ojeras que delataban las noches de insomnio, pero su belleza, aquella que lo encantó años atrás, aún estaba allí, un poco opacada por la preocupación. El shock en su rostro era evidente, una mezcla de sorpresa, miedo y quizás, solo quizás, un sutil alivio.
El silencio entre ellos era pesado, lleno de años de ausencia y preguntas no formuladas. Y entonces, Carmen, que él no se dio cuenta de que estaba justo detrás de su madre, apareció en la rendija de la puerta, sonriendo, tímidamente. «Mamá, él vino», exclamó la niña rompiendo el hechizo y forzándolos a enfrentar la realidad de que ese reencuentro ya no era un sueño distante. Pilar, con la voz ahogada por la sorpresa y el torbellino de emociones, apenas pudo balbucear un «¿Alejandro?». Ese sonido tan familiar resonó en su pecho, mezclándose con la visión de ella, tan diferente y al mismo tiempo tan la misma. Él notó el brillo de pánico en sus ojos, un miedo que no comprendía completamente, pero que lo instigaba a descubrir. Carmen, percibiendo la extraña quietud entre los adultos, tiró de la falda de Pilar, repitiendo con la inocencia de la edad: «Mamá, el Señor vino, Él nos va a ayudar». Las palabras de la niña, pronunciadas con tanta esperanza, parecieron despertar a Pilar de un trance. Finalmente, lo invitó a entrar, con un gesto casi mecánico, y la puerta se cerró, aislándolos del mundo exterior y de todas las miradas curiosas. El pequeño apartamento era sencillo, pero ordenado, y el olor a café recién colado flotaba en el aire, un aroma acogedor que contrastaba con la frialdad del encuentro. Alejandro se sentó en el sofá desgastado, mientras Pilar permanecía de pie, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. El silencio volvió a reinar, pesado de preguntas no formuladas, de rencores y de una vida entera que los separó. Finalmente, Alejandro rompió el hielo, la voz más baja de lo normal. «Pilar, Carmen, ella es mi hija, ¿verdad?». La pregunta, aunque ya confirmada en su corazón, necesitaba ser dicha. Pilar lo miró fijamente con los ojos llorosos y un suspiro pesado escapó de sus labios. Asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, un gesto que valía más que 1000 palabras. Ese asentimiento silencioso fue un parteaguas, la confirmación de que su vida, de ahora en adelante, nunca más sería la misma. El aire parecía más denso y la realidad de esa revelación lo golpeó con toda su fuerza, dejándolo aturdido y al mismo tiempo extrañamente completo. La confesión de Pilar flotaba en el aire, densa y dolorosa. Ella entonces comenzó a hablar, la voz baja al principio, pero ganando fuerza a medida que el torrente de recuerdos la engullía. Contó sobre la presión, sobre las llamadas anónimas que comenzaron a surgir poco después de que ella y Alejandro comenzaran a salir en serio. Al principio eran advertencias veladas, frases sueltas sobre los peligros de involucrarse con la familia Vega, sobre cómo ella no era adecuada. Después, las amenazas se volvieron explícitas, dirigidas no solo a ella, sino a su familia. Dijeron que si no desaparecía, tú lo perderías todo, que la reputación de tu familia sería destruida. Dijeron que le harían daño a mi abuela, reveló Pilar, la voz ahogada por el recuerdo del terror de la época. Ella describió la sensación de estar acorralada, de sentir que la única forma de proteger a quienes amaba, incluyendo a Alejandro, era alejarse. La decisión fue desgarradora, un acto de desesperación y amor que la hizo cargar el dolor sola durante años, pensando que estaba haciendo lo correcto. Alejandro escuchaba, el corazón oprimido, un torbellino de emociones chocando dentro de él. Tristeza, rabia y una punzada de desesperación. No era por falta de amor entonces, era por miedo, por un plan astuto que los separó. Pero ¿quién haría algo así? Mientras Pilar narraba los eventos, una pieza del rompecabezas comenzó a encajar en la mente de Alejandro. Había un único nombre que le venía a la mente, un hombre que siempre demostró una envidia enfermiza del éxito de los Vega, alguien con el poder y la crueldad para orquestar tal trama: Carlos Mendoza. Mendoza era un competidor implacable en los negocios.
Pero Alejandro nunca imaginó que él descendería a ese nivel, que sería capaz de destruir vidas por venganza o codicia. La rabia burbujeó en su pecho, un fuego que ardía por años de mentiras y sufrimiento. La certeza de que Mendoza estaba detrás de todo se hacía cada vez más fuerte, y la voluntad de confrontarlo, de desenmascararlo, era casi insoportable. Pero aún había más secretos por revelar, y la verdad, él lo sabía, era solo la punta del iceberg. La revelación de Pilar sobre las amenazas y la sospecha de Alejandro sobre Carlos Mendoza comenzaron a pintar un cuadro más sombrío de lo que él jamás imaginó. Pero aún había un cabo suelto, un detalle que no encajaba perfectamente. Pilar contó que, un tiempo después de alejarse, comenzó a recibir depósitos mensuales en una cuenta, dinero para mantenerse lejos y no estorbar la vida de Alejandro. Ella aceptó por desesperación, por creer que era la única forma de garantizar que las amenazas no se concretarían y para darle el mínimo de dignidad a Carmen. Esto intrigó a Alejandro. Si Mendoza estaba detrás de las amenazas iniciales para apartarla del camino, ¿quién estaría pagando para mantenerla alejada después? Mendoza era manipulador, pero el pago continuo parecía excesivo, incluso para él. La verdad, él sentía, era más profunda, y las raíces de esa conspiración podrían estar clavadas en un terreno mucho más cercano de lo que imaginaba. Alejandro ponderó, la mente trabajando a 1000 por hora, conectando puntos. ¿Y si las amenazas iniciales de Mendoza fueran solo el comienzo? ¿Y si alguien más, alguien con interés directo en su vida, hubiera aprovechado la situación para asegurarse de que Pilar permaneciera fuera de escena? Una figura surgió en su mente, alguien con poder e influencia, alguien que siempre fue sobreprotector en relación con el futuro de la familia Vega. El recuerdo de su padre, Fernando Vega, siempre preocupado por el linaje y la reputación de la familia, surgió con una fuerza abrumadora. ¿Sería posible? ¿Podría su propio padre estar involucrado en algo tan cruel? La idea era perturbadora, casi increíble, pero los detalles encajaban con una lógica fría e implacable. La tristeza de Pilar, la insistencia de los pagos. Todo apuntaba a una conspiración que iba mucho más allá de un simple rival en los negocios. Alejandro sabía que la verdad completa necesitaba ser desenterrada y que el enfrentamiento con su padre sería inevitable. Un ajuste de cuentas que prometía ser tan doloroso como liberador. La constatación de que su propio padre, Fernando Vega, podría estar involucrado en la dolorosa farsa que lo separó de Pilar y Carmen, golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La rabia hacia Mendoza ahora se mezclaba con una profunda decepción y un amargo sentido de traición proveniente de dentro de su propia familia. Necesitaba respuestas y las necesitaba inmediatamente. Invitó a Pilar, que aún estaba visiblemente afectada, a ir juntos a confrontar a su padre. Ella dudó, el miedo aún estampado en su rostro. Pero la idea de finalmente desvelar la verdad y principalmente de garantizar la seguridad de Carmen le dio el coraje que necesitaba. Los tres, Alejandro, Pilar y la pequeña Carmen, que agarraba la mano de su madre con fuerza, partieron hacia la mansión de los Vega, un lugar que antes representaba seguridad y hogar, pero que ahora parecía el escenario de una gran y dolorosa revelación. La atmósfera en la mansión estaba tensa. Fernando Vega, un hombre de postura impecable y mirada penetrante, los recibió en la sala de estar, la sorpresa en su rostro pronto reemplazada por una expresión de incomodidad al ver a Pilar. Intentó mantener la compostura, la voz firme, al preguntar el motivo de la visita inesperada. Alejandro, sin embargo,
no se anduvo con rodeos. Con la voz cargada de una furia contenida, expuso todo lo que había descubierto, las amenazas de Mendoza, la huida de Pilar y finalmente la cuestión de los pagos misteriosos que la mantenían alejada. Los ojos de Fernando se abrieron y el silencio llenó el ambiente, pesado con la verdad que flotaba en el aire. La máscara de control del padre comenzó a resquebrajarse y por un breve instante Alejandro vio un destello de culpa en sus ojos, antes de que intentara recomponer la postura, listo para negarlo. Pero era demasiado tarde. La verdad, dolorosa e implacable, ya estaba allí, expuesta para todos. Fernando Vega, al darse cuenta de que había sido desenmascarado, soltó un suspiro pesado, la voz perdiendo la arrogancia habitual, teñida ahora por un arrepentimiento amargo. «Solo quería protegerte, Alejandro», comenzó con la voz entrecortada. «Proteger el nombre de nuestra familia, los negocios. Una unión con Pilar, en ese momento, sería vista como un escándalo. Tu ascenso en la empresa, todo estaría en riesgo». Confesó que, al saber de las amenazas de Mendoza, vio una oportunidad de alejar a Pilar de forma definitiva. Fue él quien continuó con los pagos, usando intermediarios, para asegurar que ella no regresara y que la verdad sobre su implicación no saliera a la luz. La revelación golpeó a Alejandro como una avalancha. No era solo la acción de un rival, sino la traición de su propio padre. Alguien a quien siempre había admirado y respetado, actuando por un sentido distorsionado de protección y control. El dolor de la manipulación era casi insoportable, mezclado con la tristeza de ver la profundidad de la herida que esa decisión había causado en todos. El aire en la sala se volvió pesado y el silencio fue interrumpido por un crujido de la puerta. De repente, una figura robusta y de mal aspecto apareció en la entrada, su presencia amenazante llenando el ambiente. Era uno de los matones de Carlos Mendoza, la personificación de las amenazas que Pilar había descrito. «La casa se cayó, señor Fernando», dijo el hombre, con voz ronca y sin rodeos, sus ojos recorriendo el ambiente y deteniéndose en Alejandro. «Mendoza sabe que están reunidos. Quiere a Pilar y a la niña, o vienen por las buenas o por las malas». El pánico se instaló. Fernando, pálido, intentó argumentar, pero el matón solo sonrió de lado, sacando un revólver de la cintura. La familia estaba en peligro real. Sin dudar, Alejandro agarró a Pilar y a Carmen, que lloraba asustada, y le hizo una señal a su padre. «No tenemos tiempo para esto, padre. Necesitamos salir de aquí, ahora». La situación había escalado de una discusión familiar a una fuga desesperada. La prueba cabal de que la conspiración de Mendoza no era solo sobre negocios, sino sobre control y poder, y que ellos eran solo piezas en su cruel juego. El instinto de protección de Alejandro se encendió como nunca. Agarrando las manos de Pilar y Carmen, obligó a su padre a moverse y los cuatro corrieron hacia la salida trasera de la mansión en busca de cualquier vehículo que pudiera sacarlos de allí. La adrenalina pulsaba en sus venas y cada paso era una carrera contra el tiempo. El matón de Mendoza gritaba órdenes desde dentro y el sonido de sus pasos resonaba cada vez más cerca. Alejandro logró avistar el coche de Fernando sin seguro. Rápidamente abrió las puertas, empujando a Pilar y Carmen primero, luego a su padre, y luego saltando al asiento del conductor. El motor rugió y partieron, dejando atrás la mansión que por poco no se convirtió en una trampa mortal. El silencio en el coche era tenso, solo roto por el llanto bajito de Carmen, acurrucada en el regazo de su madre. Alejandro conducía a alta velocidad, los ojos fijos en la carretera, la mente procesando el caos de ese día. La necesidad de proteger a su familia, ahora completa, era lo único que importaba.
Los días que siguieron fueron de una tensión palpable, pero también de una unión inesperada. Alejandro, Pilar y Carmen se refugiaron en un lugar seguro, distante de cualquier conexión con la vida de lujo de los Vega. Fernando, el padre de Alejandro, aunque avergonzado y con la culpa estampada en el rostro, colaboró, usando sus contactos para reunir pruebas contra Carlos Mendoza. La red de intrigas fue desvelada. Las amenazas iniciales, los pagos para que Pilar se mantuviera alejada e incluso intentos de sabotear los negocios de Alejandro, todo orquestado por Mendoza, que buscaba no solo el lucro, sino la destrucción personal de la familia Vega. La policía fue alertada con pruebas irrefutables y en poco tiempo Mendoza fue arrestado, su conspiración expuesta y desmantelada. La sensación de alivio que invadió a Alejandro y Pilar era inmensa, como si un peso gigantesco hubiera sido quitado de sus hombros. Ese día, que comenzó con la inocente pregunta de una niña, se había transformado en un viaje turbulento, pero que culminó en la verdad y la libertad. Apoyo. En medio de toda la turbulencia, algo mágico sucedió. La convivencia forzada, el peligro que unió a todos, hizo que Alejandro y Pilar se reconectaran de una forma que el tiempo y la distancia jamás podrían borrar. Las conversaciones nocturnas, las miradas intercambiadas, el cuidado mutuo con Carmen, todo esto reconstruía el puente que un día se rompió. Pilar vio en Alejandro no solo al hombre exitoso, sino al padre amoroso, al protector, aquel que estaba dispuesto a voltear el mundo de cabeza, y por ellos. Y Alejandro, a su vez, redescubrió en Pilar a la mujer fuerte, resiliente y llena de amor que había perdido, la madre increíble que Carmen merecía. La herida de la separación, aunque aún presente, comenzaba a cicatrizar, dando paso a una comprensión más profunda y un respeto mutuo. Era como si hubieran tenido que pasar por todo ese infierno para que su amor pudiera finalmente renacer de las cenizas, más fuerte y verdadero que nunca, forjado en las adversidades y el dolor de la pérdida. En una tarde soleada, con Carmen jugando alegremente en el jardín, Alejandro se arrodilló ante Pilar, sosteniendo sus manos. No había joyas caras ni discursos grandiosos, solo la verdad en sus ojos y la certeza en su corazón. «Pilar», dijo, la voz entrecortada por la emoción, «todos estos años te extrañé tanto, extrañé nuestra historia. Ahora que hemos encontrado a nuestra hija, ahora que la verdad ha salido a la luz, solo puedo pensar en una cosa. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Carmen. ¿Quieres casarte conmigo?» Las lágrimas rodaron por el rostro de Pilar, pero eran lágrimas de alegría y alivio. Asintió con la cabeza, una sonrisa radiante brotando en sus labios, y lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo que finalmente estaban completos. Carmen, que observaba la escena de lejos, corrió hacia ellos y se unió al abrazo, sintiendo el calor y la seguridad de una familia que solo conocía en sueños. Ese día, que comenzó con un pedido desesperado de una niña, terminó con la promesa de un futuro, de un hogar, de una familia que, a pesar de todos los giros y cicatrices, había encontrado su final feliz.